clase de la licenciatura en Educación Primaria, Grupo A, darles la más cordial bienvenida a este foro titulado Hábitos de los buenos maestros y de los maestros fascinantes. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. A nuestra directora, la maestra María Luisa González Bermán, a la subdirectora académica, la maestra Irene Ramírez Martínez, a la subdirectora administrativa, la doctora Elsie Báez Cruz, a las coordinadoras, de primaria, la maestra Rosa Olivia Ávila Castillo, de preescolar, la doctora María Teresa Miranda Vallejo, de inclusión educativa, la doctora Lucia Perullero Solís, y por supuesto a nuestro distinguido profesor, el doctor José Luis Vidal Pulido, quien nos imparte el curso El sujeto y su formación profesional, y cuya guía ha sido fundamental para la realización de este foro, que constituye el producto final de dicho curso. También quiero hacer una mención especial a los docentes que conforman las academias de primaria, preescolar e inclusión educativa, ya que forman parte fundamental de este evento. Asimismo, extiendo un cálido saludo a los alumnos del grupo primero A de la licenciatura en Educación Preescolar y el grupo primero U de la licenciatura en Inclusión Educativa. Su presencia es invaluable y refuerza la importancia de compartir y reflexionar juntos sobre los temas que aquí abordaremos. Este foro es mucho más que un evento académico. Es un espacio para reflexionar sobre las cualidades y hábitos que distinguen a los maestros que no solo enseñan, sino que inspiran. Hablar de los buenos maestros y de los maestros fascinantes es hablar de compromiso, pasión, entrega y amor por la enseñanza. Son aquellos maestros que no solo transmiten conocimientos, sino que transforman vidas, dejan huellas imborrables y siembran semillas de aprendizaje y valores en cada uno de sus estudiantes. En este recorrido hacia nuestra formación profesional, hemos descubierto que ser un maestro fascinante no es una meta lejana ni un título reservado a unos pocos. Es, en realidad, una elección diaria, construida a partir de hábitos como la escucha activa, la empatía y la innovación, el aprendizaje constante y, sobre todo, la capacidad de ver en cada estudiante su potencial único. Hoy, en este foro, nos invita a cuestionarnos, inspirarnos y, sobre todo, aprender de cada una de las reflexiones que aquí se compartirán. Como futuros docentes, estamos llamados a construir un modelo educativo que no solo forme mentes, sino que transforme corazones. Finalmente, agradezco nuevamente a todos los presentes por ser parte de este espacio. Su tiempo y atención enriquecen este evento y nos motivan a continuar en este apasionante camino de la docencia. Sin más preámbulos, damos inicio formal a este foro. Sean todos bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono a mi compañero Ian Franco Villanueva, quien ejercerá como el moderador de este evento y nos guiará a través de las actividades programadas para esta jornada. Buenos días a todos. Doy gracias a mi compañero Óscar Castán por la presentación. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ian Franco Villanueva y estaré a cargo de la moderación de este foro, de este primer foro, como el grupo de primero A. Más que nada, el título de nuestro foro es Hábitos de los buenos maestros y de los maestros fascinantes. A continuación, mencionaré los temas de cada mesa que conformarán este foro. En la mesa número 1 tenemos como título Hábitos de los buenos maestros y de los maestros fascinantes. En la mesa número 2 tenemos los 7 pecados capitales de los educadores. En la mesa número 3, los 5 roles de la memoria humana. Y en la mesa número 4, la escuela de nuestros sueños. La dinámica que tendremos para nuestro foro será la siguiente. En la mesa del presidium, los ponentes se sentarán de acuerdo al orden que irán haciendo su presentación. Cada ponente tiene el tiempo de 3 minutos aproximadamente por presentación. Mesa número 1 y 2, 21 minutos. Mesa número 3, 15 minutos. Y mesa número 4, aproximadamente 30 minutos. En esta ocasión no habrá una sección de preguntas por parte del público presente hacia los ponentes, debido a que el tiempo del foro está medido por cuestiones de logística. Pero en lugar de ello, un representante de cada mesa dará una respuesta a una pregunta que yo como moderador les haré. El inicio de las ponencias. A continuación, vamos a presentar a los integrantes que conforman a la mesa número 1. Iniciaremos con la compañera María Fernanda Rodríguez Becerril, la cual nos trae el subtema Los buenos maestros son elocuentes, mientras que los maestros fascinantes conocen el funcionamiento de la mente.
Bueno, hola, ¿qué tal compañeros y maestros presentes? Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Fernanda y vamos a dar inicio con el primer tema. El primer tema que vamos a llevar a cabo es: los buenos maestros son elocuentes, mientras que los maestros fascinantes conocen el funcionamiento de la mente. Para poder iniciar este tema, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es elocuente, qué es la elocuencia. La elocuencia es la habilidad que tiene una persona de poder hablar en público, de poder transmitir un mensaje hacia su público. Y bueno, ahora ya que sabemos qué es la elocuencia, que es saber hablar en público, saber transmitir un mensaje, ¿qué es un maestro elocuente? Un maestro elocuente es aquel que es muy bueno transmitiendo información de manera segura hacia sus alumnos. Tiene facilidad para hablar y explica un tema frente al grupo. Es un maestro que sabe lo que explica, sabe dar un contenido, tiene amplia metodología, es muy teórico. Ese maestro sabe lo que va a enseñar a sus alumnos. Pero, siempre hay situaciones en las que ciertos alumnos no aprenden de la misma forma. Unos aprenden más rápido que otros. Entonces, este maestro es el típico maestro que tuvimos todos en la secundaria o en la prepa, que es un maestro que cumple con su trabajo. Es un maestro que enseña contenidos, temas, y realmente no le interesa si ese niño aprendió o no aprendió los temas. Es un maestro que solamente enseña su tema, cumple con su trabajo y ya, punto. Ahora, pasamos con lo que es un maestro fascinante. Un maestro fascinante es aquel maestro que analiza al niño, quiere tratar de entender el funcionamiento de su mente, se preocupa por el bienestar de ese niño, cómo está ese niño, y realmente se asegura que ese niño esté aprendiendo. Y es aquel maestro que ve cómo se comporta el niño con sus compañeros, cómo se desenvuelve dentro del aula, entre muchos otros factores. Y a continuación les voy a dar un ejemplo de este tipo de maestros. Este maestro, pues es un maestro que realmente se preocupa. Y pongamos el ejemplo de un niño de tercer grado de primaria. Este niño aún no ha aprendido a leer. Ya al estar en este grado, la mayoría de los niños ya saben leer. Y este maestro se hace las siguientes preguntas. ¿Por qué este niño no ha aprendido a leer? ¿Cuáles son las causas por las que este niño aún no aprende a leer? ¿Qué estrategias puedo implementar yo como maestro fascinante para que ese niño aprenda a leer? ¿Recibe apoyo de parte de sus padres? ¿Lo ayudan en su casa con sus tareas? ¿Necesita clases extras? Hay algunos maestros que se toman de su tiempo, de horarios extras de las clases, para que ese niño aprenda. Implementa estrategias, algunos ejercicios diferentes a los de sus compañeros, pero ese maestro se va a asegurar que realmente ese niño aprenda, porque aprenda a leer. ¿Y cómo se siente emocionalmente ese niño? Fíjense que en el tema emocional influye mucho en cómo el niño pues aprende. Si el niño se siente triste, entre otros factores, ya sean familiares o entre otros términos, eso afecta mucho en el niño, influye, y eso hace que se retrase en su aprendizaje. Entonces, todas estas preguntas se las hace un maestro fascinante. En sí, él analiza el niño, se preocupa por su bienestar emocional, físico, y pues porque realmente aprenda. Y los maestros fascinantes ayudan a que sus alumnos a gestionar sus pensamientos, trabajar sus emociones y a superar conflictos dentro y fuera del salón de clases. Los maestros fascinantes transforman la información en conocimiento y el conocimiento en experiencia. Y bueno, eso ha sido todo por parte de mi tema.
Muchas gracias por su atención. Cedo el micrófono a mi compañera Natalia, que les va a explicar el siguiente tema. Muchas gracias. A continuación, tenemos a la compañera María Natalia Butrón Herrera con el subtema Los buenos maestros tienen una metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen sensibilidad. Bueno, buenos días. Bueno, yo quise más que nada impartir este tema en ser un maestro fascinante en 5 puntos. El primer punto es habla con emoción, no solo con palabras. En sí es muy necesario que pues un maestro tenga, o más que nada muestre ese entusiasmo, esa emoción al alumno al impartir una clase, ya que pues para que los niños se mantengan interesados y concentrados. Como segundo punto es inspira con sensibilidad y cautiva corazones. Más que nada, un maestro fascinante no solo enseña conceptos o bueno, más que nada las materias, como siempre han sido los maestros, sino que también conecta empáticamente con los alumnos y esto más que nada causa un impacto entre ellos en sus vidas. El tercero es transforma el aula en un viaje inolvidable. Lo regularmente en los maestros es de que siempre es como en el aula y me implican su tema. Y pues más que nada nosotros queremos crear un ambiente más dinámico, donde los niños puedan ser más creativos y exponen más ideas y sean más reflexivos. Como cuarto punto es protege tu tranquilidad y comprende a cada alumno. El tener paciencia y más que nada la calma entre situaciones que luego pueden ser desafiantes es muy importante, ya que pues ayuda a comprender a los alumnos y ayuda en las tensiones, más que nada en ser empático y tener una gran sabiduría. Y como último punto es recuerda, formas personas, no solo mentes. En sí, la educación no solo limita el conocimiento académico, sino también ayuda a pues, tener más valores, no más que nada se los inculcamos nosotros, igual en la parte emocional, igual también puede ser que crean habilidades para su día a día, porque al final de cuentas nosotros estamos formando a los niños para que sean más contribuyentes en la sociedad. Gracias. Como siguiente ponente tenemos al compañero Christopher Rogelio Reyes Navarro con el subtema Los buenos maestros educan la inteligencia lógica, mientras que los maestros fascinantes educan la emoción. Hola, muy buenos días. En este tema el autor aboga por una educación que vaya más allá de la simple transmisión de conocimientos. Nos dice que los maestros fascinantes se enfocan en desarrollar las emociones de los estudiantes, a gestionarlas, a comprenderlas y analizarlas de una manera muy correcta y que sea una herramienta fundamental para la vida de los estudiantes. También nos dice que las emociones son clave para la toma de decisiones conscientes y saludables. Cuando no hay una buena educación emocional ocurren 3 cosas. La número 1 son personas que se convierten insensibles. Este tipo de personas ofenden a los demás sin importarles sus consecuencias. La número 2 son las personas hipersensibles. Este tipo de personas, al momento de que les digas algún comentario, una ofensa, les arruinas el día, el mes o hasta la vida. La tercera son las personas desorientadas. Este tipo de personas no tienen metas ni aspiraciones en la vida. Son personas conformistas que no saben qué rumbo darle a su vida. Por último, también los maestros fascinantes ayudan a desarrollar las habilidades emocionales. Las personas se vuelven más resilientes y empáticas cuando hay una buena educación emocional. Saben cómo controlar sus emociones, saben la consecuencia de sus acciones y también ayuda a cultivar la inteligencia emocional para lograr un desarrollo humano integral. Las emociones pueden transformar a los niños
perdón. Las emociones pueden transformar a los intelectuales en niños, a los ricos en pobres y a los poderosos en seres frágiles. Cultivar, no solo hay que cultivar la mente, sino también hay que cultivar el corazón. Gracias. A continuación tenemos a la compañera Rosa Alejandra Ledesma Telésforo con el subtema Los buenos maestros usan la memoria como depósito de información, mientras que los maestros fascinantes usan como apoyo en el arte de pensar. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Alejandra. Y para comenzar, creo que todos estamos de acuerdo que un buen maestro es importante para el aprendizaje. ¿Y qué es lo que hace que un maestro sea simplemente bueno y qué es lo que convierte en alguien fascinante? Existe una diferencia entre el maestro que simplemente busca transmitir información y el maestro que te inspira a aprender. Para el tema que voy a abordar hoy será acerca de la memoria, que juega un papel importante en la enseñanza. Entonces, ¿la memoria es utilizada como depósito o como herramienta? Los buenos maestros utilizan la memoria como depósito de información, mientras que los maestros fascinantes la utilizan como forma y apoyo en el arte de pensar. Como pueden observar en la diapositiva que está a mi lado, nos habla acerca de los buenos maestros. Y como mencioné, los buenos maestros la utilizan como depósito y los maestros fascinantes la utilizan como herramienta. Un buen maestro se encarga de que el niño almacene información, mientras que el maestro fascinante es aquel encargado de hacer que desarrolle el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico debe ser muy importante para que el niño lo desarrolle y tenga un criterio propio. También es muy importante, ya que cuando sea adulto puede tener un futuro prometedor. El buen maestro también tiene técnicas de memorización. Esas técnicas pueden ser repetición, asociación y visualización, mientras que el maestro fascinante es aquel encargado de la conexión entre conceptos. Hace que el alumno pueda desarrollar y tener una relación con las palabras y los temas. Así, este niño comprenderá mejor y analizará todo aquello que pueda aprender. El maestro fascinante también es aquel encargado de la resolución de problemas. Le da las herramientas necesarias al niño para que pueda almacenar y pueda resolver los problemas por sí mismo. Lo hace capaz e independiente. Durante toda mi vida académica y lo que he experimentado, he conocido maestros grandes. Y grandes me refiero a que son realmente buenos maestros. Maestros que me han hecho y que me han dejado huella hasta el día de hoy. También he conocido maestros que se encargan simplemente de enseñar. Y puede que no sea tan malo, pero puede ser mucho más allá de lo que ya es. Durante mi etapa de la adolescencia, tuve una maestra que, para recordarles una anécdota, tuve una maestra que daba la clase de química. La química puede ser una materia complicada, entonces al enseñarla simplemente trataba de memorizar, porque es un tema muy amplio. Entonces la maestra era buena en su trabajo, realmente sabía sus temas y nos enseñaba con claridad y nos hacía tratar de entender y comprender los temas. Pero como contraparte, y les había mencionado que uno puede ser más allá, tenía una maestra de historia y como les recuerdo, esto era en la adolescencia. La historia es una materia que puede ser algo tediosa y complicada como alumno y más como persona, que yo soy una persona que se distrae mucho. Entonces esa maestra se encargó de hacer que todos como grupo nos encargáramos y nos interesáramos en el tema. Nos contaba las historias como aventuras, como historias, y yo me sentía parte de ella. Fue así que hasta el día de hoy me puedo aprender todavía y recordar acerca de la Segunda Guerra Mundial, los aztecas, los mayas y los olmecas. Y bueno, eso es lo que los trato de hacer entender, que un maestro puede generar y puede tener técnicas diferentes para que un alumno pueda tratar no solo de memorizar, sino de comprender y entender los temas que puedan servirle para su vida adulta. Y bueno, para terminar, el día de hoy es sorprendente cómo me estoy convirtiendo en una docente en formación. Así que espero que cada uno de ustedes que también están estudiando intenten ser un maestro fascinante. Gracias. A continuación tenemos al compañero Efraín Francisco Bautista con el subtema Los buenos maestros son temporales, mientras que los maestros fascinantes son inolvidables.
Bueno, buenos días. El tema que me tocó a tratar son los buenos maestros son temporales, mientras que los maestros fascinantes son inolvidables. El libro habla sobre los maestros fascinantes que no solo educan, sino que transforman vidas, ya que tienen un enfoque que abarca la emoción, la creatividad y la sensibilidad. Tienen un impacto duradero debido a que transforman vidas y dejan huellas indelebles por su capacidad de trabajar la mente humana y la inteligencia. Dan una educación integral, ya que no solo te enseñan, sino que inspiran y educan emociones. Un ejemplo de ello, el libro habla sobre Jesús, que sembró semillas en la inteligencia y la memoria de sus discípulos, liberando emociones y rompiendo la prisión del miedo, convirtiendo a los jóvenes galileos, tan poco preparados para la vida, en una casta de pensadores. Por esta razón, Jesús llegó a ser un maestro inolvidable, no por sus acciones sobrenaturales, sino porque ventiló el anfiteatro de la mente humana con habilidad única. Sea un maestro fascinante, no inspire la inteligencia de sus alumnos para guiarlos a enfrentar sus retos y no solo para tener una cultura informativa. Estimúlelos a manejar sus pensamientos, no guarde silencio acerca de sus historias, transmita sus experiencias de vida, ya que la información se archiva en la memoria y las experiencias en el corazón. Gracias. Viene con nosotros el compañero Marco Antonio Escobar Pérez con el subtema Los buenos maestros corrigen el comportamiento, mientras que los maestros fascinantes resuelven los conflictos en el salón de clases. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo voy a hablar sobre el tema Los buenos maestros corrigen el comportamiento, mientras que los maestros fascinantes resuelven los conflictos en el salón de clases. Dentro del libro de Augusto Curi nos plantean estrategias para la resolución de conflictos. Plantea 4 tipos de estrategias. La primera consiste en conocer el SPA. ¿Qué es el SPA? El SPA es el síndrome de pensamiento acelerado. ¿Qué es el síndrome de pensamiento acelerado? Es un tipo de ansiedad que genera pensamientos excesivos durante el día. Conocer este síndrome es fundamental porque los alumnos que tienen este tipo de síndrome presentan falta de autocontrol emocional. Esto puede generar conductas agresivas y un poco con falta de reflexión. El punto número 2 nos marca que los maestros deben proteger sus emociones ante conflictos con los docentes. No debemos de dejar que las emociones nos consuman porque podemos adquirir lo que es el llamado síndrome de burnout. El síndrome de burnout es el llamado agotamiento mental derivado de la carga de trabajo. Esto puede impactar significativamente los niveles de motivación de nosotros y no solamente nos vemos afectados nosotros, sino cada uno de nuestros estudiantes. Porque no es lo mismo la clase de un maestro que está motivado a uno que no lo está. No son las mismas estrategias de enseñanza de un maestro motivado a aquel que no lo está. Y mucho más, no es el mismo material didáctico que realiza un maestro motivado a aquel que no lo está. Incluso hay maestros que no realizan material didáctico. El punto número 3, nos marca que ante cualquier fricción, ofensa o crisis, la mejor respuesta es guardar silencio. No caigamos en el juego de los alumnos. Sabemos que están en etapas de adolescencia y esto puede generar conductas un poco espontáneas. Tienden a no pensar antes de actuar. Entonces, como maestros nos pide que pensemos antes de actuar. Si algún alumno nos contesta de manera agresiva, guardemos silencio, mantengamos la calma, respiremos hondo y pensemos antes de actuar para llevar a cabo un plan de acción. Y el punto número 4 nos marca que tratemos de no dar lecciones morales a los alumnos. Muchas veces estas no les van a funcionar. Cierro con la siguiente frase: los padres y los maestros están perdidos en el mundo de los espacios. Aprende a dar suaves golpes a los corazones emocionales de aquellos a quienes rodeas. Gracias.
Por último, viene el compañero Oscar Daniel Solís Castán con el subtema Los buenos maestros educan para una profesión, mientras que los maestros fascinantes educan para la vida. Hola, muy buenos días. A mí me tocó el tema, bueno, ya lo dije, los buenos maestros educan para una profesión, pero los maestros fascinantes educan para la vida. Antes de empezar, me gustaría que, no les voy a pedir que cierren los ojos, pero si se tomaran un momento para pensar quién ha sido el maestro que más ha marcado su vida. Normalmente el maestro que más marca nuestra vida no es el maestro que más conocimientos tiene, sino el maestro que más nos ha apoyado. La diferencia entre un buen maestro y un maestro fascinante radica en su enfoque de enseñanza. Mientras un maestro bueno, por así decirlo, solo se centra en enseñar los contenidos necesarios, un maestro fascinante se preocupa y muestra interés porque el alumnado desarrolla habilidades socioemocionales. También, por así decirlo, un maestro fascinante ayuda a los alumnos a desarrollar el autoestima, a hacerlos personas resilientes y personas con confianza de sí mismo. Aquí tengo un cuadro comparativo donde dice que los buenos maestros son elocuentes, usan metodología, inteligencia lógica y, como lo comentaba mi compañera Rosy, memoria como depósito de información temporales. Mientras un maestro fascinante conoce el funcionamiento de la mente, es sensible, emocional y apoya en el arte de pensar. Normalmente, un maestro fascinante... Espérame. Ay, es que... Bueno, Bueno, ya sabía que me iba a reír. Bueno, ok. Normalmente en nuestra vida hemos tenido cientos, bueno, tal vez no cientos, pero sí decenas de maestros. Y el maestro que más nos marca es el maestro que más nos ha apoyado, no el maestro que más nos ha enseñado. En la preparatoria yo tuve un maestro, yo siempre he sido, pues no voy a decir que así, porque bueno, la mayoría no me conoce, pero normalmente siempre he tenido como dificultades a lo largo de mi vida. Y siempre he tenido maestros que, por así decirlo, ¿cuál es el maestro más inolvidable? Tal vez ustedes piensen en el maestro que más los ha reprobado, como en mi caso, pero la verdad sí existen maestros fascinantes. Nosotros como docentes de formación debemos de proponernos ser estos maestros, aunque ser un buen maestro no está mal, claramente, pero nosotros tenemos las habilidades y nos podemos formar para lograr ser un maestro fascinante y lograr cambiar la vida de nuestros alumnos. Estamos en el inicio y, bueno, la verdad sí tenemos todas las posibilidades de poder llegar a ser un maestro fascinante. Gracias. Demos un aplauso a la mesa número 1. Y como siguiente punto tenemos una pregunta para la mesa. Para ustedes, en conclusión, ¿cuál es la conclusión a la que llegaron con todos los temas de su mesa y cuál es la importancia? Bueno, nosotros podemos concluir que los maestros son fundamentales en el desarrollo intelectual, emocional y social de nuestros estudiantes. Sin embargo, pues existen varios tipos de maestros que son los que abordamos, los buenos maestros y maestros fascinantes, que presentan distintas características y hábitos en su forma de enseñar. Y puedo decir que a lo largo de nuestra carrera nosotros nos vamos a ir formando. Y pues qué mejor que juntar ambas características de un buen maestro y un maestro fascinante y ser mucho más que un maestro fascinante y dejar una huella imborrable en nuestros alumnos. Eso sería todo por parte de ellos. Por favor, tomen asiento. Pasan de este lado. A continuación, tenemos a los compañeros de la mesa número 2, la cual se titula Los 7 pecados capitales de los educadores. Adelante, compañeros. Iniciamos con el compañero Jesús Andrei Arellano Cruz con el subtema Corregir en público. Buenos días, compañeros, buenos días, maestros. Hoy les voy a hablar acerca de uno de los peores errores que puede cometer un maestro, que sería corregir a los alumnos en público, pero de manera que sean humillados. Bueno, principalmente en esto tiene grandes repercusiones en los alumnos porque no saben las consecuencias que esto tendrá en el futuro. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Yo, en la secundaria,
tenía un compañero que era muy inteligente, era muy puntual, muy responsable, el clásico compañero que siempre participaba en las clases. Y también tenía un maestro que daba matemáticas. A ese maestro le gustaba mucho pasar a los compañeros a resolver problemas o cosas así. Y bueno, un día en una de sus clases, el maestro explicó un tema y al final puso un problema. Mi compañero, como siempre, era el primero en participar. Entonces, mi compañero pasó, lo empezó a resolver, pero de la nada el maestro empezó a hacer su movimiento de cabeza de desaprobación. Es entonces que el maestro no lo vio, el compañero no lo vio, se siguió haciendo su problema concentrado. Y de la nada le dice, ven, esto es lo que pasa cuando no prestan atención. Y el compañero pues se sorprende y lo voltea a ver, ¿no? Y es entonces que el maestro dice, no sabes ni en qué estamos, ¿verdad? Así. Y pues el compañero pues sí le afectó. Bueno, pasó ahí, ¿no? Quedó claro hasta ahí. Después de eso, ese compañero dejó de ser todo lo bueno que era, participativo y todo eso. Ya no participaba voluntariamente, a fuerzas había que obligarlo, ya no entregaba las tareas, ya no llegaba tan temprano como antes. Y siempre que pasaba a participar en el pizarrón, siempre escribía y volteaba a ver al maestro. Escribía y volteaba a ver al maestro. Porque le quedó ese trauma o ese sentimiento de que tiene miedo de que el maestro lo esté desaprobando, así de que esté mal. Igual en las actividades siempre decía, así es, vamos bien, y cosas así. Y eso fue gracias a esa pequeña situación que tuvo con el maestro, con ese pequeño comentario o situación. Y bueno, en conclusión, o se podría decir que no debemos de corregir a los estudiantes de tal manera que queden traumatizados o cosas así. Por ejemplo, tan fácil que era que el maestro dijera, mira, ibas bien en este procedimiento, pero fallamos en este número y tal cosa. Tan fácil que era decir eso en vez de decir lo otro y que el compañero quedara así para siempre. Se quedó con ese trauma y es algo muy difícil de lo que no fácilmente podrá olvidar. Y lo mismo pasa en la primaria, que por ejemplo, no sé, pides una actividad de dibuja un paisaje, ¿no? Y ya los estudiantes se ponen a dibujar y todo eso. Y ya presentan sus dibujos. Y pasa un estudiante que dibujó todo así triangular o cosas así, una flor así cuadrada y cosas así. Y pues, si el maestro se ríe o algo, los demás estudiantes se van a reír. Y pues el alumno va a quedar sentido de que no sabe dibujar, se va a quedar con ese pensamiento, no sé dibujar. Y para sacar eso de la conciencia o del pensamiento, pues sí va a estar muy difícil, porque se va a quedar con eso para siempre. Y pues, bueno, no deben de... Es algo muy terrible que hagan eso. Siempre hay que apoyar a los estudiantes a que sigan sus sueños, como lo hagan. Y pues, eso es todo de mi parte. Gracias. A continuación, viene nuestro compañero Jorge Luis Torres Solís con el subtema Expresar autoridad con agresividad. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los presentes. Es para mí un honor explicar este pequeño tema, que si bien es cierto es muy importante porque hay que aprender la diferencia entre expresar autoridad y expresar agresividad ante nuestros estudiantes. Si bien es cierto, edades no tan tempranas como entre los 6 y los 12 años de edad, que es el nivel primaria, es muy importante también entender que las emociones juegan un papel importante en la educación de nuestros estudiantes. ¿Vale? Quiero que hagamos una pequeña reflexión muy breve, muy rápida, y con todo respeto a los presentes. Con ustedes como estudiantes de 8 años, si un maestro viene, estamos en una exposición, emocionalmente, ¿cuál sería la indicación adecuada para cada uno de nosotros? Que yo venga y les diga, señores y señores, por favor, estudiantes, vamos a poner atención al tema que vamos a explicar, vamos a pedir respeto, un poco de silencio y guardemos atención a lo que vamos a explicar. Considero que esa es una opción. La segunda opción es la siguiente: chicos, guarden silencio y el que se pare, hable o diga algo,
puede salirse y puede retirarse. Emocionalmente son dos ejemplos similares. Tienen el mismo objetivo, intentar guardar la calma de nuestro grupo, pero juegan un papel diferente en las emociones de nuestros estudiantes. Bueno, pero no todo corre por parte de los maestros, siempre influye desde casa. La familia es la primera educación que formamos o que llega a nuestros estudiantes. Siempre se ha dicho que la escuela es la segunda casa de los niños, entonces juega un papel muy importante el cómo vive su día a día también fuera de la escuela, maestros. Es importante que entendamos cómo se vive afuera de la escuela. Contextos sociales, contextos familiares, contextos formales e informales que también afectan de manera académica a nuestros estudiantes. ¿Y cómo podemos dar esto? Ellos reproducen en la escuela lo que ven en su casa. Para ellos es normal pegarle al compañero. ¿Por qué? Mi papá le pega a mi mamá. Para mí es normal insultar a mi maestro. ¿Por qué? Mi hermano le grita a mi mamá. Ese tipo de reproducción de acciones son las que dañan las emociones de nuestros estudiantes. Segundo tema, como les comentaba, hay que saber diferenciar entre cómo puedo ser o dar un aspecto de autoridad a cómo puedo ser un maestro con agresividad. Si yo agredo de manera verbal, de manera física, daño la integridad de cada uno de mis estudiantes. Y hasta eso nos sorprende, maestros. Nos sorprende porque nos hacemos la pregunta, ¿y por qué mi alumno no rinde bien? Porque yo estoy haciendo muy bien mi trabajo. Tal vez no estoy haciendo bien mis procesos en mi trabajo. ¿Vale? El tercer tema, ¿qué valores esenciales tengo que implementar yo como docente para que esto pueda irse fortaleciendo? Si no lo hace el padre de familia, no lo hacen los mismos compañeros, pues yo tengo que implementar el respeto, la paciencia, el amor. Primero el amor por mi profesión y luego el amor por enseñarle a mis alumnos, transmitir ese sentimiento. De ahí tengo que ser honesto, tengo que hablarle con honestidad a mis alumnos, porque si bien es cierto, saben que el alumno nos cree absolutamente todo lo que decimos. O sea, si decimos que el cielo es verde, para el alumno ya sabe que el cielo es verde, porque tenemos en esa inocencia de cada uno de nuestros estudiantes, tenemos esa facilidad de transmitirle esa información. Y tomar en cuenta las herramientas educacionales, tomando en cuenta que son recursos que ayudan para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es importante que tomemos en cuenta eso. Valores o herramientas como el diálogo, la escucha activa y si existe la mediación, es importante que lo tomemos en cuenta, maestros. A veces nos creemos o consideramos que podemos solucionarlo todo. Es bueno también escuchar a los colegas, a los mismos alumnos, a las personas que también están a nuestro alrededor, porque tal vez sí sepamos el tema, pero tal vez alguien me puede decir, ¿sabes qué? Puedes hacer esto y puede mejorar. Nunca nos cerremos a escuchar a nuestros alumnos. Siempre tense un espacio para poder escucharlo. Entiendo que a veces por los tiempos, por nuestras ocupaciones, por todo lo que tengamos que hacer, es muy difícil darnos un espacio para nuestros niños. Pero créanme que realmente se aprende de emociones escuchando a los niños. Muchas gracias. Pasa con nosotros el compañero Jorge Arturo Paredes Sánchez con el subtema El ser excesivamente crítico, obstruir la infancia del niño. Buenos días. Hablaremos de este tema. Primero que nada, quiero comentar que la infancia es una etapa de descubrimiento, de creatividad y de aprendizaje. Pero el ser crítico, que un niño reciba críticas durante esta etapa, solamente provoca efectos negativos. Por ejemplo, provoca una persona tímida, provoca frustración, falta de experiencia, humillación y obstruye su infancia. Las frases pueden ser como ¿por qué no lo haces bien? Siempre un niño lo hace mejor que tú. Y esto es ser excesivamente crítico con el niño puede interpretarse como una forma de obstruir su infancia, ya que esta es una etapa en la que el niño debe de vivirlo de manera libre, segura y experimental. Además, la infancia es una etapa crucial, ya que aquí es donde empieza la formación de la personalidad y el descubrimiento del mundo. Para terminar, es necesario dar a los hijos o a los compañeros la oportunidad de obtener sus propias experiencias, aun si esto incluye ciertos riesgos. Todo esto para encontrar
su propio camino. Y eso sería todo. Gracias. Está con nosotros la compañera Xochitl Guadalupe Marcial Patricio, con el subtema castigar cuando está enojado y establecer límites sin explicación alguna. Buenos días. Bueno, mi tema, mi pecado capital, número 4, castigar si se está enojado y limitar sin explicación. A más de uno nos habrán dicho, pues no sales. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque yo lo digo. Y más si se está enojado, las emociones nos vuelven irrazonables. Y el hecho de no explicar los castigos hace que simplemente no comprendamos, no dimensionemos el porqué, la situación y las consecuencias que eso nos puede llevar. Aquí nos muestran, bueno, yo lo organizé así, como si fuera una especie de instructivo a seguir en las situaciones en donde se puede implementar y donde se puede caer en este pecado. Por ejemplo, supongamos, una niña va caminando y ve dinero, lo toma, no sabe de dónde es ni de quién es, nomás sabe que con eso se puede comprar unos dulces y lo agarra. Entonces, la persona de quien es ese dinero la ve y le dice, ladrona, y la agarra así, y llama a sus papás, eres una ladrona y que no sé qué. Entonces los papás nerviosos la pueden regañar, la pueden golpear. No. Aquí lo primero que tenemos que hacer, lo primerito, no sobredramatizar, chavos. No sobredramaticemos. Agarró algo, no la convierte en una ladrona, la convierte en una persona. Se equivocó, eso lo hacemos todos. Controlarse y alejarse sería la número 2. Somos seres humanos, racionales, pensantes, que utilizamos nuestro cerebro. ¿Cómo vamos a querer que un niño se controle si nosotros no nos controlamos? Eso sería lo primero que nosotros como adultos, como educadores tenemos que hacer. Controlarnos y pensar. El tercero, serenarse. Una vez que nosotros ya estamos serenos, hay que serenar al niño. Hay que consolarlo, hay que tranquilizarlo de toda esta situación, del caso de la niña, de que ya esté bien eriza, de que le dijeron así, no sabe ni por qué. Entonces, pues eso sería el tercero. El cuarto, ahora sí, ya todos bien tranquilos, hablamos, dialogamos, explicamos, no, pues porque agarraste ese dinero, no, pues porque lo vi, no, mira, ese dinero estaba ahí, bla, bla, bla. Entonces es aquí cuando ya uno que está más abierto al diálogo, ya se le puede explicar al niño por qué lo que hizo está mal, por qué no lo debería hacer, qué pasaría si lo vuelve a hacer. Y es aquí la parte más importante. Es aquí donde el pecado se convierte en un milagro. Transformar el error. ¿Cómo vamos a transformar el error en algo que el niño más adelante recuerde con amor? Pues simplemente hallando una solución creativa y que genere el impacto en el niño. Por ejemplo, los padres, en vez de golpear o regañar a la niña, le dan el doble del dinero de lo que ella tomó, una vez ya explicadas las consecuencias de lo que hizo y por qué no lo debería de hacer. Esto, la niña, en vez de pensar, soy mala, soy una ladrona, y todas esas cosas que pues van a afectar negativamente, piensa que hay soluciones. Y sabe que hay soluciones porque ese impacto que recibió es genuino. Más adelante, resuelto todo esto, se negocia con el niño. No, pues ya sabes que lo que hiciste está mal, ya sabes por qué y cómo. No, pues ahora, ¿qué piensas que deberías de hacer para solucionarlo? Uno no sabe, pero los niños saben. Ellos piensan también, razonan. Y a veces hasta nos sorprende si le preguntamos a ellos cuál sería el castigo adecuado para ellos. A veces incluso se sancionan más fuerte de lo que nosotros habríamos pensado. Hay que confiar en el juicio del niño, en su lógica, y que ellos también entienden y piensan y saben y sienten las cosas que suceden a nuestro alrededor. Bueno, esto sería cómo transformar, como ya les dije, el pecado en un milagro. A continuación, y de manera egoísta, les comento una anécdota mía en donde esto sucedió y yo no supe qué era esto hasta que ya lo entendí. Por ejemplo, una vez yo estaba en el patio de mi casa, estaba cocinando por ahí un atolito y había una palita de madera y a mí me gustaba porque estaba chiquita. Y entonces, no sé, estaba jugando con la palita, era un traste de mi mamá de madera y se me ocurrió moverle las brasas con la palita de madera. No, hombre, ya cuando la vi, ya le faltaba un cacho a la de esta y yo dije, no,
¿qué me va a hacer mi mamá? Me va a matar, estaba chiquita. Y le enseñé a mi papá ya. Y mi papá, tranquila, tranquila. Y nos quedamos los dos pensando así, nos miramos, nos observamos. Así, porque la señora Madre Santísima Virgen, y dice mi papá, nada más a la nada veo que agarra un serruchito y le mocha la parte de la madera. Y ya cuando la veo, como nueva la madera, como nueva, no me regañó, no me hizo la voz, no me pegó, le buscó una solución. Es de amigos míos, ya hace años que sucedió y yo me acuerdo y lo recuerdo con amor, porque ese error, ese pecado lo transformó en un aprendizaje que me impactó. De esta manera nosotros debemos impactar en el niño, transformando los errores en reflexiones. Y pues ya, nada más para concluir, no castiguemos, chavos, no limitemos, expliquemos, dialoguemos, pensemos, serenémonos y encontremos la solución. Es aquí cuando la frase se aplica. No existen problemas, solo oportunidades. Gracias. A continuación viene la compañera Pamela Monserrat Domínguez Solís con el subtema Ser impaciente y renunciar a educar. Ser impaciente y renunciar a educar. Un error que muchos profesores cometemos. Quiero que en este momento se trasladen a su infancia, a ese momento en el que nos encontramos en la primaria y recordemos a aquel niño que era agresivo, que nos pegaba, que nos seguía. Y cuántas veces los maestros lo etiquetaban, decían, él es un caso perdido. Y es muy fácil para los maestros hacer este tipo de situaciones, renunciar a hacer un cambio en el niño. En el libro Padres Brillantes, Profesores Fascinantes del Dr. Augusto Curi, narra una historia que se las voy a contar a continuación. El libro narra sobre un niño que era agresivo, que le pegaba a sus compañeros y que los maestros ya los tenían hartos, ya había pasado los límites y habían sucedido situaciones que los maestros incluso pensaron en expulsarlo. Solamente un profesor que en ese momento apostó para hacer un cambio en ese niño. Los maestros, pues como diciendo, pues ya, que lo haga. El maestro, durante los recesos, empezaba a platicar con el niño, empezaba a dialogar, empezaba a tener un acercamiento. Al inicio era solamente un monólogo, porque el maestro era nada más el que estaba hablando. Poco a poco y a las semanas, el alumno empezó a tener una confianza en él. Y empezó el maestro a descubrir lo que había pasado fuera de la escuela. Su padre era un alcohólico. El alumno, pues, veía lo que sucedía en su casa, veía lo que pasaba y las veces que a su madre y a él le pegaba. Lo que había hecho que el niño se privara de sus emociones y ya no ni siquiera llorara. Ya la situación que había sucedido en su casa lo había privado. Esto los maestros no lo conocían, porque no sabemos lo que pasa fuera de las instituciones. Entonces, él empezó a hablar con él, como les decía, empezó a invitarle un helado y a tener una conexión plena con ese niño, y poco a poco fue haciendo un cambio en él. Se volvió más empático con sus compañeros, se volvió amoroso con sus compañeros, y todo fue porque un maestro apostó en él, porque invirtió en él, porque le dio lo que los demás compañeros, los demás colegas del maestro, él no le brindaron, que fue apoyo, que escuchó la necesidad que este niño tenía. Con esto quiero que reflexionemos y que en realidad nos pongamos a pensar y estamos a tiempo de no cometer este mismo error. Que reflexionemos, que tengamos una crítica constructiva de lo que nosotros estamos haciendo, porque hemos tenido el primer acercamiento a prácticas. Podemos nosotros hacer un cambio
porque no solamente nosotros transmitimos conocimiento, sino que podemos llegar más allá y hacer un cambio en esta sociedad. Me gustaría que usted creyera que los jóvenes que más los desilusionan hoy pueden llegar a ser los que más alegría le den en el futuro. Todo lo que tiene que hacer es invertir en ellos. Muchas gracias. Pasa con nosotros la compañera Divina Dameri Márquez Flores con el subtema No cumplir sus promesas. Muy buenos días. A continuación hablaremos del sexto pecado que se llama no cumplir sus promesas. Y bueno, la confianza es un edificio construido con dificultad que se demuele con facilidad y es muy difícil de construir. Y bueno, ¿cuántos de nosotros no nos hemos hecho promesas que no vamos a cumplir? A continuación les presentaré un pequeño ejemplo que narran en el libro. Bueno, ahí en el libro habla sobre una madre que no sabe decirle que no a su hijo. Lo que como no podía soportar sus berrinches y quejas, quería satisfacer todas sus necesidades. Y como no siempre podía hacerlo, no siempre podía hacerlo, es por ello que siempre le hacía promesas que no iba a cumplir, lo que tenía miedo a frustrarlo. Lo que esta madre no sabía es que la frustración es parte del proceso de la personalidad, y quienes no aprenden a lidiar con la personalidad, con la frustración y no aprenden a lidiar con la frustración, no pueden madurar en la vida. Es por ello que una disculpa. Es por ello que las relaciones sociales son un conflicto firmado con el escenario de la vida. No hay que romperlos, hay que ser honestos siempre y sobre todo aprender a decir que no sin miedo. Gracias. Por último, pasa con nosotros el compañero Eddie Gonel del Ángel con el subtema Destruir sueños y esperanzas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les quiero hablar acerca de destruir sueños y esperanzas. Bueno, alguna vez a nosotros nos pasó que creíamos en el hada de los dientes, en el ratón de los dientes, en Santa Claus incluso, pero llegó un día en el que algún primito o alguien maldoso nos dijo que no existía Santa Claus. Bueno, entonces esto sucede al destruir el sueño de ese niño. Nosotros como educadores tenemos que formar en el niño muchos sueños, esperanzas, ilusiones. Tenemos que empatizar con el niño. Por ejemplo, si él quiere ser bombero, quiere ser doctor, quiere ser lo que sea él. Los niños son muy fantasiosos, muy alegres. Entonces el niño quiere ser doctor. Nosotros no vamos a llegar a decirle tú no vas a ser un doctor, como a mí de pequeño me dijeron, tú nunca vas a llegar a ser un buen pintor. A mí me gustaba mucho pintar, jamás en la vida volví a pintar desde que esa maestra me haya dicho esas palabras que me hirieron, y debido a ello pues no volví a practicar la pintura. Bueno, nosotros como educadores tenemos que seguir ese camino con los niños, tenemos que acompañarlos, tenemos que estar ahí al pie del cañón con los niños, al igual que los padres. Aquí entra el padre que a pesar de su éxito académico de su hijo, pues lo sigue etiquetando, lo sigue rechazando, le sigue diciendo, tú no eres bueno, tú no eres lo suficientemente bueno, y aquí el niño pues se desmotiva. Yo como niño pensaría, ¿para qué seguir esforzándome si mi papá como quiera me va a decir que pues no soy bueno? No tendría caso seguir estudiando. Pero después yo pensaría, bueno, si me dijo eso, a lo mejor quiere que sea una persona de bien, pero esas no son las maneras de motivar a un niño. Esas no son las maneras de
estar ante un niño. Por consiguiente entra la pasividad del yo. Un yo pasivo es alguien desesperanzado, que no tiene sueños, no tiene aspiraciones, y por lo tanto te puedes autodestruir, puedes caer en un punto bajo. Y por el contrario, alguien activo puede aprender a manejar sus problemas y tener las herramientas necesarias ante cualquier adversidad. Y por último, las reacciones negativas. Si se dan cuenta, toda esta exposición habla acerca de las reacciones, de cómo el maestro actúa ante el niño, cómo te desenvuelves ante el niño. Si un ser agresivo está ante una persona tranquila, pues obviamente se va a sentir intimidada, la persona se va a sentir intimidada, y bueno, esto en algún punto puede repercutir en el futuro del niño. Por ejemplo, un niño podría caer en drogas más adelante por algo aunque sea una pequeña frase que le haya dicho algún maestro, podría llevarlo a la ruina, y por consiguiente pues no cumpliría sus sueños el niño de más grande. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Con este tema concluimos esta exposición. Damos un fuerte aplauso. Por favor, compañeros, pueden tomar asiento. A continuación tenemos a la mesa número 3, que se titula Los 5 roles de la memoria humana. Como primer participante tenemos a la compañera Diana Margarita Paredes Vázquez con el subtema El registro de la memoria es involuntario. La memoria es la caja de los secretos de la personalidad. En ellos, pues, todo lo que somos, el mundo de pensamientos y el universo de nuestras emociones se produce a partir de ellos. Buen día, compañeros. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿En algún momento alguno de ustedes intentó olvidar a alguien o una situación pero no pudieron? ¿Podrían levantar la mano, por favor? Si es así, esto depende de nuestro rol, el cual es el registro de la memoria es involuntario. A diferencia de las computadoras, los seres humanos registramos. Todo esto se debe al registro automático de la memoria. Así que cada pensamiento, cada momento de soledad, cada periodo de inseguridad, reacción de ansiedad, se registra en la memoria y queda en la película de nuestra vida. Por esta razón, hay que cuidar lo que pensamos, crear buenas experiencias, porque la calidad de esta información podrá enriquecernos o empobrecernos creativa y emocionalmente. Así que no se esfuercen a olvidar a una persona o esa situación, porque al hacerlo solo nos esclavizamos de recuerdo. Es mejor perdonar y seguir. Gracias. A continuación tenemos a la compañera Adriana Berenice García Pacheco con el subtema Las emociones determinan la calidad del registro. Buenas tardes, a mí me tocó el tema Las emociones determinan la calidad del registro. Este tema habla sobre un psicólogo que le pidió a uno de sus pacientes que detallara su pasado. Este paciente, aunque lo intentó, no pudo, solo pudo dar las experiencias que lo habían marcado. Y entre todas las que él pensó, solo dio unas pocas. El psicólogo pensó que tal vez se le había dado un bloqueo o incluso le podría estar ocultando algo, pero no es así. En realidad, solo podemos dar detalles de las experiencias que involucran emociones como la pérdida, la alegría. Tan buena es la experiencia, como dice, la calidad.
Cuanto más intensa es una emoción, más privilegiada se considera. ¿Y en dónde se registra estas experiencias? Se registra en la memoria de uso continuo o la memoria de uso o la memoria inconsciente. Las experiencias tensas, mientras que las experiencias tensas se registran en el centro de la conciencia. En algunos casos, como la ansiedad o el sufrimiento, pueden ser tan grandes que provoca un bloqueo. Este bloqueo es una defensa inconsciente que evita el rescate y producir el dolor emocional, que sería el caso de los accidentes o los traumas por guerra. Al niño, cuando tú le preguntas a una gente grande, una persona, que si recuerda algo de su pasado, como su infancia, todo esto algunos no lo pueden recordar, y esto es producido por lo mismo, porque genera un bloqueo que hace que olvide el dolor que pasó. Luego las experiencias con alta emoción pueden ser tan leídas y generar miles de nuevos pensamientos y emociones. Como puede ser, una ofensa puede arruinar tu día o incluso una semana, mientras un rechazo puede encarcelar una vida. Un niño encerrado en un cuarto oscuro puede generar una claustrofobia, mientras que una humillación pública puede generar una fobia social. En algunas implicaciones de la relación de emoción que intervienen en el registro de memoria son el material didáctico, los padres y los maestros que no estimulan, dar consejos y orientación sin emociones, y por último, las bromas y apodos discriminatorios. Gracias. Viene con nosotros la compañera Reina Elena Mesa Mejía con el subtema La memoria no se puede borrar. Buenos días a todos. Bueno, como ya se dijo, el tema que les voy a exponer es que la memoria no se puede borrar. Si nos comparamos un poquito con las computadoras, podemos darnos cuenta que una de las tareas más sencillas es borrar información. Bueno, con los humanos no es tan fácil, no funciona así. Nosotros, aunque pongamos todas nuestras fuerzas, aunque hagamos todo lo posible por querer borrar información, no lo vamos a lograr, no vamos a lograr eso con éxito. La manera de poder resolver nuestros conflictos es reeditar la información. ¿Qué es reeditar la información? Muy sencillo. Si nosotros tuvimos una experiencia mala, una experiencia negativa, lo que vamos a hacer para reeditarlo es cambiar esa experiencia negativa por una experiencia positiva. Ok. Existen muchas técnicas para reeditar información. Dos de ellas son la técnica cognitiva, que se centra en los síntomas, y las técnicas analíticas, que se centran en la causa. Lo ideal es combinarlas para así, al combinarlas, es una forma de manejar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Algunas implicaciones de este rol, como vienen en las diapositivas, son que todo lo que sentimos y todo lo que pensamos se va a registrar y formará parte de nuestra vida, lo queramos o no lo queramos. Otra cosa es que todos los días depende de nosotros si queremos sembrar flores o queremos acumular basura en el cuerpo de nuestra memoria. También nos dice que reeditar la película inconsciente es construir nuevas experiencias, cambiando las experiencias negativas. Por mi parte es todo de este tema, espero que les haya gustado y muchísimas gracias. Viene la compañera Yarisa Pérez Juárez con el subtema El grado de apertura de la ventana de la memoria depende de la emoción. Buenos días a todos. El rol que me tocó es el grado de apertura de la ventana de la memoria depende de la emoción. Este rol creo que muchos de nosotros lo estamos viviendo en este momento, más que nada mis compañeros que están exponiendo los temas justamente ahora. ¿Por qué? Porque dice este rol que las emociones nos controlan a nosotros al momento de poder exponer, hacer un examen. Muchas veces se nos bloquea la memoria y de esta manera, justamente como todos lo están haciendo, ahora muchos de nosotros
Yo en particular creo que se me está bloqueando la memoria porque ya repasé mi tema, ya lo leí, pero en este momento no me acuerdo de nada de lo que leí. Y creo que muchos de mis compañeros también nos está pasando. El rol dice que tenemos que tener pensamientos tranquilos y serenos, pero justamente yo en este momento tengo miedo, ansiedad y estrés que están bloqueando mis archivos. Entonces es muy difícil para mí ahorita explicar bien mi tema, pero creo que este rol también depende mucho de nuestra tranquilidad, nuestra serenidad y nuestra paz para poder tener pensamientos claros y decisivos. Muchas gracias. Por último viene con nosotros el compañero Ángel Javier Méndez Purata con el subtema No existen los recuerdos puros. Bueno, como último tema es no existen los recuerdos puros. ¿Qué hacíamos nosotros cuando teníamos un examen en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria? Repasábamos, estudiábamos todos los temas, todas las tareas, todas las actividades. Llegábamos al examen y ¿qué era lo que pasaba? No sabíamos nada, no nos acordábamos de nada, de ningún tema. ¿Por qué pasa esto? Porque no existen los recuerdos puros. Hace miles de años construimos las escuelas creyendo que existían los recuerdos. Estudios nos hemos dado cuenta que esto no es real. Si usted trata de recordar todo lo que ha pasado, por ejemplo, durante la semana pasada, ayer, el mes pasado, se dará cuenta de que no se va a recordar a detalle cada cosa. Pero si usted recuerda las anécdotas, las personas, los sentimientos, lo que vivió en ese momento, va a ser más fácil recordar lo que pasó. La memoria no es una máquina de información, sino que se basa conforme a las experiencias. Algunas implicaciones y consecuencias del hecho que los recuerdos no existen son: los exámenes escolares de opción múltiple no miden el arte de pensar, en ocasiones nos convierten en puros repetidores. La exagerada cantidad de información que enseñan en las escuelas es estresante. Y el objetivo fundamental de la memoria es apoyar cualquier pensamiento creativo, no simplemente leer y volver a leer para al final decir lo mismo que viene en el libro. Y pues, por mí es todo. Gracias. Damos las gracias a los compañeros de la mesa 3 y a continuación tenemos a los compañeros de la mesa 4 que lleva por título La Escuela de Nuestros Sueños. Empezamos con la compañera Ana Concepción Neri Santiago con el subtema Música de fondo en el salón de clases. Buenos días a todos. Hoy quiero hablarles de un tema que puede parecer sencillo, pero tiene un gran impacto en el aprendizaje. El uso de música de fondo en el salón de clases. Analicemos un momento. ¿Cuántos de ustedes escuchan música cuando trabajan, estudian o incluso cuando cocinan? Posiblemente varios. Esto se debe a que la música tiene el poder de influir en nuestras emociones, nuestra concentración y en nuestra productividad. Lo mismo sucede en el aula y es lo que queremos explorar hoy. La música suave, como la clásica o la instrumental, tiene muchos beneficios comprobados. En primer lugar, ayuda a reducir lo que llamamos el síndrome de pensamiento acelerado, o para más fácil, el SPA. Este síndrome se relaciona con niveles altos de estrés que afectan tanto a estudiantes como a maestros. Al reducir el estrés, la música mejora la capacidad de concentración, lo que es clave para el aprendizaje. Ahora bien, este efecto no se queda solo en reducir el estrés. La música también facilita el aprendizaje en materias que se consideran difíciles, como es matemáticas o física. Al generar un ambiente más relajado y armónico, los estudiantes pueden abordar estos temas con mayor confianza y menos ansiedad. Otro punto importante es que la música tiene un impacto emocional muy positivo. Ayuda a regular emociones de los alumnos, haciéndolos sentir más tranquilos y motivados. Esto no solo beneficia el aprendizaje individual. Si
sino también en el ambiente general del aula, promoviendo una convivencia más armónica. Y lo mejor de todo es que no se necesita de una gran inversión, simplemente de una bocina y la música adecuada. Sin embargo, lo que sí se requiere es un cambio de mentalidad educativa. Debemos empezar a ver que la enseñanza no solo como un proceso para transmitir conocimientos, sino también como una oportunidad de conectar con las emociones y el bienestar de los alumnos. Gracias. Viene con nosotros la compañera Diana Carolina García Vicente con el subtema sentarse en círculo o en herradura. Buenos días, compañeros y maestros. Mi tema de hoy es sentarse en círculo en herradura. Supongo que muchos en algún momento nos hemos hecho estas preguntas de el por qué es tan difícil para algunas personas expresarse en público o por qué a algunas personas les es difícil alzar la mano cuando tienen alguna duda. No mucho se habla de esto, pero la principal causa de esto es el sistema escolar. ¿Por qué? Bueno, a algunos les puede parecer inofensivo que un alumno se siente en filas uno detrás del otro, pero esto no es así, no es para nada inofensivo. ¿Qué va a producir esto? Que el alumno se distraiga, que entorpece su inteligencia y va a destruir esa espontaneidad que caracteriza mucho a un niño y también va a destruir esa seguridad que tiene al exponer frente a la gente. ¿Y qué va a pasar entonces? Esos niños comienzan a tener el miedo a ser criticados y comienzan a preocuparse sobre lo que los demás piensen de ellos o hablen sobre ellos y por consiguiente se vuelven callados. También puede propiciar el síndrome de pensamiento acelerado, el SPA, que ya lo mencionaron anteriormente, pero básicamente es que los pensamientos de los alumnos comienzan a viajar a altas velocidades. Ahora, sabemos que para un adulto es difícil manejar esa ansiedad o ese estrés, fatiga que le produce, no sé, estar en el trabajo. Ahora imaginen lo difícil que puede ser para un niño o un alumno que lo único que hacen en toda la clase es estar sentado, inactivo, y que su único paisaje sea, al mirar al frente, la nuca de su compañero. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el alumno? El alumno se va a volver inquieto, comenzará a tener conversaciones espontáneas y comenzará incluso a molestar a sus compañeros. ¿Por qué? Porque ellos no quieren explotar de ansiedad y por lo tanto comienzan a hacer ese tipo de conductas. Ahora, memoricen estas palabras. El salón no es un ejército o un teatro en donde el maestro es el único actor o protagonista, mientras que los alumnos son simples espectadores. No, todos debemos ser participativos en las clases y una cosa que se recomienda es que los alumnos den una quinta parte de la clase. ¿Por qué? Porque esto hará que se comprometan con su educación, desarrollen esa capacidad crítica y esa capacidad de debate. Y lo más importante es que ellos comenzarán a superar esa fobia social que en algún momento seguramente tuvieron. También otra cosa recomendable es que presten atención a los alumnos tímidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que un alumno tímido no hable mucho, se sabe que piensan demasiado, pero ellos callan. Así que ustedes que están en formación, bueno, todos nosotros estamos en formación de ser docentes, es muy recomendable prestar atención a ese tipo de alumnos, más que darles prioridad, ya que nosotros somos los maestros escultores de la emoción. Gracias. Pasa con nosotros el compañero Luis Ángel Diego Cruz con el subtema Exposición interrogativa, el arte de cuestionar. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la exposición interrogativa, el arte de cuestionar. Bueno, si nos realizamos la pregunta de si la educación nos genera un estrés positivo o negativo, la mayoría solemos contestar que nos genera un estrés negativo. Y esto es debido a que siempre se nos comparte, o bueno, en muchas ocasiones, la información de manera fría, seca e insípida. Por lo tanto, no nos genera a nosotros como, o sea, no nos despierta. Y entonces decimos como, ay, es una información más que no nos sirve de nada.
Un punto importante de la exposición interrogativa sería el educar es estimular la inteligencia. Por lo tanto, si nosotros como docentes no estimulamos la inteligencia de nuestros alumnos, quiere decir que no educamos. Bien. En la educación, ¿qué es más importante? ¿La duda o la respuesta? Bueno, esta pregunta casi siempre se hace y por lo general se responde que es más importante la respuesta. Pero lo que no sabemos es que la magnitud de la respuesta proviene de la magnitud de la duda. Entonces, las dudas nos estimulan más que las respuestas. Por lo tanto, es más importante la duda que la respuesta. Bien. Cuando hablamos de exposición interrogativa, un ejemplo sería de cuando un maestro quiere poner un proyecto con su grupo, pero su grupo no sabe nada acerca del tema. Entonces, conforme el maestro va realizando este proyecto, tiene que ir haciendo preguntas, como de qué pasaría si hacemos esto, o cómo es que sucede esto, o por qué logramos esto. Y entonces, cuando vamos haciendo las preguntas, le vamos despertando a nuestros alumnos como un interés de querer saber más, que este sería el estrés positivo. Por lo tanto, la exposición interrogativa genera duda. Esta duda genera un estrés positivo en nuestros alumnos y así es como despertamos o abrimos la ventana de la inteligencia. Bien. Recordemos que nosotros como maestros debemos provocarles dudas a nuestros alumnos mediante la exposición interrogativa. Otro punto importante sería formar mentes libres y la educación emancipa, que es formar mentes libres. Nosotros como maestros, o bueno, los maestros deberían superar el hábito de compartir la información de manera fría, seca, insípida y prefabricada y formar mentes libres. Solamente formaremos mentes libres si la educación es emancipa. Y también un punto importante es que solamente así formaremos pensadores y no repetidores de información. Gracias. Bueno, sí. Viene con nosotros la compañera Selena Maribel García Carrión con el subtema Exposición dialogada, el arte de la pregunta. Buenos días. Hoy quiero hablarles sobre el tema el arte de la pregunta y cómo esto es una herramienta poderosa para transformar el aprendizaje. Preguntar no solo nos ayuda a adquirir conocimientos, sino también a pensar de forma crítica, a participar más en clase y perder el miedo a hablar en público. Cuando aprendemos a hacer preguntas, nos volvemos más curiosos y nos podemos confiar un poquito más en nosotros mismos. Esto es un poco complicado porque cuando no tenemos un buen docente, no podemos tener la confianza para poder expresarnos libremente en clase. ¿Por qué es importante preguntar? Cuando los maestros nos explican, nosotros los estudiantes solo escuchamos pasivamente. Pero cuando ellos comienzan a preguntarnos, nosotros comenzamos a pensar, comenzamos a reflexionar y a participar activamente en clase. Claro, si estamos poniendo atención sobre lo que se está hablando. Muchas veces dejamos de preguntar por miedo a equivocarnos o por miedo a que se burlen de nosotros. Todos dicen que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pero hay veces que los maestros no saben cómo reflexionar ese tema, porque a mí me han tocado maestros que cuando alguien hace una pregunta muy básica para él tal vez, ellos dicen como de, ¿pero por qué preguntas eso si ya lo estamos viendo? O no estás poniendo atención o cosas así. Pero creo que más que nada es porque los maestros no saben explicar correctamente a todos los alumnos, porque creo que todos sabemos que no todos entendemos de la misma manera. Y para ellos es más fácil poder poder hablar del tema en general, sin poder especificar a cada uno de ellos cómo entender el tema. Curie decía que los títulos y los aplausos son veneno cuando dejamos de cuestionarnos. Es decir, cuando creemos que ya sabemos todo, dejamos de aprender. Por eso es importante seguir preguntándonos, aunque ya hayamos logrado cosas importantes, porque solamente eso nos va a seguir, podemos seguir creciendo. Porque si dejamos de preguntar, pues vivimos básicamente en la ignorancia. Muchos de nosotros, pues nos platican un tema y lo dejamos ahí porque tal vez no nos interesa, no nos llama la atención porque no es de nuestra incumbencia, por así decirlo. Pero si nosotros investigamos, leemos y estudiamos más acerca de diferentes temas, pues podemos tener un contexto diferente de cómo ver el mundo, de cómo podemos apoyar en diferentes temas a otras personas y cómo podemos
simplemente pues platicar con alguien más, porque nosotros ahorita solo platicamos con nuestros compañeros, tal vez con nuestros papás, con nuestras familias, pero cuando nos toque platicar con un compañero de otra carrera, de otra escuela, sobre otros temas, no vamos a saber qué decir porque no nos queremos nutrir sobre esos temas. Muchos de nosotros solo nos quedamos con los que nos dicen en la escuela y nos vamos a nuestras casas y hacemos nuestras tareas, hacemos todo como si nada, pero no indagamos más allá de lo que quieren decir estos temas y pues nos quedamos con eso y pues cuando nos preguntan solo decimos, pues es que eso lo vi en la escuela y ya, pero muchos de nosotros deberíamos de ser más autónomas para poder nutrir nuestro cerebro con más conocimiento. Gracias. La compañera Nimbe Yareni Jiménez Raigadas nos hablará sobre el subtema Ser un contador de historias. Hola, buenos días. A mí me tocó exponerles o darles a conocer el ser un contador de historias. Un tema muy importante para nosotros, los docentes en formación, que podemos poner en práctica. Bueno, en contar historias no solamente desarrollamos la creatividad, sino también hacemos o nos ayuda a resolver conflictos más rápido, a manejar nuestras emociones, el estrés y la socialización. Hemos juzgado tanto los métodos tradicionales, los cuales priorizan la información lógica y dejan a un lado el impacto emocional. Muchos de nosotros sabemos que el tono de voz, para nosotros los docentes, es muy importante. Así también los cambios de tono de voz y la actitud teatral y los gestos son muy importantes para contar una historia. Así podemos llamar la atención de nuestros alumnos. La narrativa creará que el alumno reflexione y obtenga aprendizajes profundos, los cuales se quedarán en su memoria emocional. Un tip: la ficción hará capturar la realidad más rápido, lo que logrará un aprendizaje transformador. Es decir, que si en nuestra historia le metemos todavía ficción, al niño le va a interesar más y lo comprenderá más rápido. En conclusión, podemos decir que contar historias es muy importante, ya que convierte la educación en un acto de conexión y transformación. Gracias. Con nosotros pasa la compañera Maylita Alessandra Martos Martínez a darnos a conocer el subtema Humanizar el conocimiento. Buenos días a todos. Primero que nada, humanizar el conocimiento. ¿A qué se refiere este concepto? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, a diferencia de la llamada escuela tradicional, que se limita solo a memorizar y a repetir información, y no me dejarán mentir que muchos de ustedes tuvieron maestros que solo les pedían que memorizaran cosas, para exposiciones o para exámenes. Bueno, este concepto tiene una idea totalmente diferente a eso. Con esto se propone que los estudiantes formen una verdadera conexión con el conocimiento, y ya no solo se aprendan las cosas, sino que realmente se interesen por esto. Esto es con el propósito de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, para lograr formar una generación que realmente sepa cómo enfrentar desafíos cuando se les presenten en la vida. Todo esto es con el fin de transformar la sociedad. Y les pido que no seamos maestros, como futuros docentes en formación, les pido que no seamos maestros que simplemente repitamos ideas, sino que hagamos que nuestros estudiantes realmente se interesen por los temas que nosotros les ofrecemos, que tenemos para explicarles. Esto va a lograr transformar a la sociedad. Muchas gracias. Está con nosotros la compañera Citlali Guadalupe de la Cruz García con el subtema Humanizar al maestro, cruce su historia. Buenos días, compañeros. Hoy les vengo a hablar de un tema que me parece muy importante tocar, que es el de humanizar al maestro, que va de la mano con el tema de humanizar el conocimiento. Bueno, antes del siglo XVI, los estudiantes vivían con sus maestros. Por si no sabían, ellos dejaban sus hogares a una edad muy temprana y dejaban a sus familias para ir a vivir con sus maestros y así poder aprender profesiones como lo eran carpintería, herrería, producción de vinos, entre otras. Esto tenía un impacto muy fuerte emocional en los jóvenes, ya que al dejar a sus familias y a sus hogares a una edad muy temprana, desgastaba el vínculo
emocional con ellos. Con la llegada de las escuelas hubo un salto emocional muy grande, porque además de los grandes aprendizajes que tenían los jóvenes, tenían la oportunidad de volver a sus casas día con día. También con la expansión de las escuelas se dieron las relaciones sociales. Los vínculos con los padres se fortalecieron. A los jóvenes regresar a sus casas todos los días y poder tener más relación con sus padres. Bueno, en esa etapa los jóvenes tenían una muy buena relación con sus padres. Fue una época muy buena tanto en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Los jóvenes tenían una muy buena relación con sus padres. Los padres se tomaban el tiempo de escuchar a sus hijos, de escuchar sus anhelos, pero sobre todo la forma en la que ellos se sentían. Los hijos admiraban a sus padres, pero con el paso de los siglos eso cambió. Y centrándonos hoy en día, en la actualidad, ¿cuántos padres se toman el tiempo de sentarse y hablar con sus hijos? Escuchar sus deseos, sus anhelos, pero sobre todo el cómo se siente. Y en el ámbito escolar, estas relaciones están aún más rotas. Los maestros y los alumnos comparten un espacio en común, que es el aula, el salón, pero no se conocen. Incluso a veces trabajan por años juntos, pero son totalmente desconocidos entre sí. La educación actual se ha enfocado en crear jóvenes buenos para los números, para las máquinas, para las ciencias, pero no para poder sobrellevar su día a día. La educación en la actualidad está un poco desgastada y creo que puede haber cambios significativos, no solamente cambiando las reformas educativas, sino humanizando el trabajo de los docentes. Gracias. Viene con nosotros la compañera Vania Yanidad Aguilar Muñoz con el subtema Educar la autoestima, elogiando antes de criticar. Bueno, buenos días. Hoy voy a platicarles brevemente sobre el poder que tiene el elogio en nuestras relaciones, pero más importante para nosotros como maestros en formación, en la educación. Esto resalta la importancia que tiene el elogio para fortalecer el aprendizaje, mejorar nuestras relaciones y practicar la empatía. Para ello se propone utilizar una técnica que se conoce como la elogio crítica. Esto consiste en destacar lo positivo antes de señalar los errores, para evitar reacciones defensivas y fortalecer el aprendizaje. Invita a fortalecer el autoestima de los jóvenes, recordándoles su valor y utilizar el elogio como una base para construir una sociedad más justa y solidaria. Gracias. Pasa con nosotros la compañera Ana Lilia Cruz Cobos con el subtema Manejar pensamientos y emociones. Para empezar, el texto mencionaba de una estudiante que tenía problemas emocionales, que estaba al borde de la depresión. Sabemos que el borde de la depresión es casi la última etapa de la vida, y entonces, por más que trataba con psiquiatras, con psicólogos, ella no podía salir de eso. Entonces se acercó a un maestro, le platicó sus problemas. El maestro le dijo que aparte de los medicamentos que estaba llevando, de su tratamiento, ella tenía el poder de cambiar eso en ella. Y el maestro le dijo el poder del yo, le mencionó el poder del yo, y le dijo que ella misma tenía las herramientas para poder salir de esa nube gris que estaba viviendo. Entonces nosotros como maestros es necesario acercarnos a nuestros alumnos, a que no solamente enseñemos a manejar problemas matemáticos, ni a manejar máquinas, sino también a poder manejar nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros ahorita que pasamos a exponer nos pusimos nerviosos, nos tiembla la mano, pero simplemente estamos enfrentando nuestro miedo de exponer y gracias al maestro Vidal estamos enfrentando este miedo? Yo también tuve varios periodos en que me daba ansiedad y
Y igual me acerqué a maestras, a maestros y me han estado ayudando, gracias a Dios. Entonces, como maestros, los quiero invitar a hacer el cambio hoy y que se acerquen un minuto de la clase a sus alumnos, y hoy nosotros podemos hacer el cambio y no solamente enseñar a nuestros alumnos a cómo manejar el trabajo, sino también a manejar nuestra mente. Gracias. Por último, tenemos a la compañera Génesis Georgette Pérez Aguilar con el subtema Participar en proyectos sociales. Muy buenos días. Bueno, el participar en proyectos sociales aborda dos subtemas, que es los jóvenes transformando y la aplicación de técnicas. Bueno, el fomentar el compromiso de animar a los jóvenes en participar en proyectos como campañas contra las drogas o violencia, son una de esas. También tenemos la formación de jóvenes con impacto, que son los jóvenes que deben de ser determinados, creativos y emprendedores. Aquí nos habla de asumir la responsabilidad y el control de situaciones y el anticiparse a los problemas y buscar la solución de manera autónoma. También tenemos la educación con construcción de los temas educativos, y aquí nos hablan que los maestros enfrentan estos conflictos de enseñar a los estudiantes que están desinteresados de conocimiento e involucrar hay técnicas orientadas de la formación integral de los alumnos. Bueno, y por último tenemos la escuela de los sueños, que es la escuela aquella que combina el amor con la lógica, y las actividades y proyectos se vuelven creativos y en donde los estudiantes son valorados como individuos únicos. Muchas gracias. Bueno, es así como damos por terminado el foro sin antes dar una conclusión. Podemos decir que se necesita analizar una transformación que reconozca y atienda las complejidades del ser humano. Los maestros fascinantes no solo transmiten conocimientos, sino que inspiran a transformar y guiar hacia un aprendizaje significativo. Esto implica superar las limitaciones de un pensamiento acelerado. Las prácticas educativas obsoletas y de desconexión emocional proponen un modelo donde se prioriza la sensibilidad, la creatividad, el desarrollo emocional de los estudiantes. En este enfoque, permite no solo formar profesionales, sino seres humanos resilientes, críticos y comprometidos con su entorno. La educación es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más humana y consciente. En el mundo acelerado y competitivo, necesitamos recordar que el aprendizaje no debe ser un medio para acumular información, sino un proceso transformador que nutre el pensamiento, fomenta la empatía y desarrolla habilidades para enfrentar los desafíos de la vida. Un verdadero éxito de un maestro no se mide por calificaciones, sino por la huella que deja en el corazón y en la mente de cada uno de sus alumnos, equipándolos para ser líderes de sí mismos y agentes de cambio en su comunidad. En nombre del grupo de primero A, de la licenciatura en Educación Primaria, agradecemos a todos los presentes por haber sido parte de este primer foro que realiza el grupo a cargo de nuestro distinguido maestro, el doctor José Luis Vidal Pulido, además de destacar la participación de cada uno de nuestros compañeros. Gracias. Maestro, no sé si gusta dar algunas palabras, ¿no?